Bienvenidos a este programa. Hoy hablaremos acerca de la auditoría operacional dentro del talento humano. Esto es muy importante para cualquier empresa, ya que como sabemos el capital humano es el motor de toda ella, ya que el principal capital de toda organización son los empleados. Esto conlleva desde el empleado de más bajo rango hasta el empleado con el alto cargo a manejar. Es decir, podría ser un CEO, el presidente de una empresa, el director ejecutivo y puestos similares. Para empezar, ¿qué es una auditoría de recursos humanos? Una auditoría de recursos humanos es un proceso sistemático de evaluación y revisión de prácticas, políticas y procedimientos relacionados con la gestión de personas. Para esto debemos de comprender que dentro de toda organización existen políticas, existe su filosofía, existe su cultura organizacional y todo ello que le da forma a lo que comprenden los valores que llevan a toda empresa a seguir adelante. Para llegar más a este punto, debemos de entender que la cultura organizacional es todo aquello que queremos que nuestros empleados compartan, que lleven de la mano junto con nosotros y así llegar a la meta que es el fin común de la empresa, o sea, hacer la visión. En el talento humano debemos comprender que existen diferentes puntos a auditar, ya que no nada más se empieza por el personal que tenemos a cargo, sino de su reclutamiento, de que si seguimos las diferentes políticas, de que si seguimos la legalidad y que lleguemos al mismo punto que queremos impartir. Como les estaba mencionando, la cultura organizacional es toda aquella que nos va a invitar a ser parte de la empresa siempre y cuando compartamos los mismos valores. Ejemplo, si yo trabajo en una empresa donde se dedican a la educación, pues en primera la cultura organizacional que debe de tener esta empresa, se hace una universidad, una preparatoria, secundaria o demás, va a exigir que cada uno de sus diferentes empleados sean respetuosos, responsables, honestos, éticos. Éticos a la hora de que cuando entreguen sus documentos cuenten con las acreditaciones correspondientes, que no estén cumpliendo diferentes cargos o diferentes títulos que no ostentan, que no hayan cursado. Porque lo principal es saber que la ética no nada más es el simple hecho de llevar a cabo lo que podríamos o no hacer y dejar pasar, sino que incluye también la responsabilidad que tenemos nosotros al entregar nuestra documentación. Otro de los diferentes puntos que tenemos que entender es por qué es importante la auditoría dentro de una organización. En primera, pues garantiza que todos los procesos de recursos humanos se estén alineando con los objetivos de la organización. Es decir, eh, si nuestro principal punto clave de la organización es una fábrica y queremos producir diferentes tipos de productos, pues debemos de entender que dentro de esa organización necesitamos empleados que sean en el ámbito operativo para poder llegar a la fabricación de esos productos. Para ello necesitamos experiencia, necesitamos que las personas cumplan con los diferentes requisitos que se le pueden pedir, como por ejemplo manejo de máquinas, el contar con una salud digna, ya que cada uno de estos empleados que tenemos a nuestra disposición, pues son personal que va a ser funcional siempre y cuando puedan laborar con su cuerpo, ¿no? Suena un poco trillado o hasta suena un poco mal, pero son personas que si les hace falta una parte de sus miembros, pues no van a poder operar, ya que necesitamos el mecanismo que ellos pueden obtener o producir al momento de fabricar, ya que no necesitamos tanto su desarrollo intelectual,
sino su capacidad motriz. Entonces, ese es uno de los principales procesos que necesitamos a poder llegar, ya que todo objetivo de toda operación, de toda organización, es el poder llegar a la utilidad, ¿no? A las ganancias dentro de la empresa. Después tenemos que puede permitir a detectar desviaciones, ineficiencias y áreas de mejora antes de que impacten los resultados. En este punto, pues lo que podemos explicar es que, pues como todos sabemos, en toda empresa se puede llegar a volver tóxica en cuanto tengamos al personal equivocado, que les demos demasiada confianza a las personas y no evaluemos cada uno de los diferentes aspectos, ya que en diferentes puntos que podemos revisar, el principal es saber que todo el personal que esté laborando dentro de la empresa esté dentro del organigrama. ¿Qué es un organigrama? En sí es la estructura organizacional que define cada puesto, cada área, el canal directo que tenemos con nuestros jefes inmediatos. Y así se divide en los tres diferentes niveles que existen dentro de una empresa, que es el nivel estratégico, donde se encuentran los altos mandos. Después de ellos, o debajo de ellos, mejor dicho, se encuentra el nivel táctico, que son aquellos jefes, supervisores, gerentes, que van a llevar la revisión del siguiente escalón que es el nivel operativo, que son todos aquellos empleados en los que se basa literalmente la producción, las ventas y demás. Cualquier empleado, ya sea obrero o como se le conoce mejor a los oficinistas, ¿no? Cualquier godín. Entonces, para ello necesitamos saber que todos los empleados que se encuentran laborando en la empresa pues estén dentro del organigrama, que estén dados de alta en las diferentes leyes que abarcan los recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, podría ser la ley del Infonavit, la ley de la Afore, en diferentes leyes en la ley del IMSS, que sabemos que toda responsabilidad al tener a cada uno de nuestros empleados o colaboradores dentro de la empresa, pues debemos de proporcionarles esas seguridades que los respaldan a que están trabajando en un lugar íntegro y que les puede proporcionar seguridad. También debemos de cuidar mucho las ineficiencias a través de qué se pueden cuidar o cómo se pueden medir, a través de los diferentes tipos de evaluaciones. Por ejemplo, empieza con la evaluación 45 grados. En esta evaluación, pues es con su jefe directo. Después de ahí, llegamos a la evaluación 180, ¿no? Que es la que es con su jefe directo y con sus compañeros de área. En esta evaluación no nada más implica el saber cómo se comporta el empleado a la hora de recibir indicaciones, recibir instrucciones y demás de su jefe directo, sino cómo está el canal directo con sus compañeros. Es decir, que sea una persona respetuosa, que sea amable, que no abuse de su autoridad, que pida todo con las instrucciones y aparte de todo, que cumpla con la cultura organizacional dentro de la empresa, que no falle aquellos valores que, como antes se los había mencionado, son los que van a empatar a la hora de contratar al personal para poder cubrir el puesto. Y por último tenemos la evaluación 360. La evaluación 360 es la más completa. Diría yo que es la que necesitamos incluir en todos nuestros empleados, porque aquí no nada más implica el revisar cómo se comporta con sus compañeros, sino también con sus clientes, con los proveedores, con todas aquellas personas que están dentro de la organización y fuera de la organización. Porque nosotros al estar dentro de una empresa no nada más operamos con el personal interno, sino también con el personal externo.
Y este personal pues es muy importante, ya que él es el que nos va a poder decir si se está cumpliendo con todos esos objetivos que queremos llegar a cumplir, que si se maneja de manera responsable, se maneja de manera ética, se maneja de manera honesta y respetuosa. Y detallo mucho la palabra respetuosa o la repito mucho, ya que en diferentes cargos solemos menospreciar a los siguientes, a los siguientes escalones, a los escalones abajo de nosotros, porque creemos que es necesario empezarles a exigir al igual que nosotros cubrimos, pero pues se nos olvida que todos somos personas, todas las personas que incluimos dentro de la organización tenemos sentimientos. Entonces, por más presión y por más estrés que haya, no necesitamos referirnos a ellas de manera despectiva. Sabemos que muchas veces se van a incumplir los tiempos, sabemos que muchas veces no se van a hacer las cosas bien en la primera, pero no por ello debemos de dejar hablar respetuosamente con los siguientes colaboradores, porque debemos de tener un poco más de tolerancia y demostrar por qué estamos en un nivel más alto. Entonces, pues, todo eso implica en los resultados, ya que un mal ambiente laboral pues provoca rotación de personal, provoca que ya ni siquiera se trabaje a gusto, ¿no? Que ni siquiera entregues bien tus objetivos, que eran los que se te habían indicado anteriormente, ya que pues nosotros sabemos que uno de los principales problemas en el ambiente laboral es eso, la falta de respeto. Y la falta de respeto incluye hasta el no respetar sus horarios, el no respetar sus días de descanso, el no respetar que todos debemos de laborar en cualquier empresa las 8 horas. Y ahí incurre otro problema más, que para mí está dentro de los más importantes dentro de una organización. Ese problema yo lo detallaría como el darles, a cambio de sus 8 horas de trabajo, una hora de descanso que los mismos empleados van a pagar. Esto para mí es nefasto, ya que la Ley Federal del Trabajo nos dice que todo empleado merece trabajar 8 horas al día, y dentro de esas 8 horas al día, nosotros como sus empleadores, nosotros como organización, nosotros como sus jefes inmediatos y demás, debemos de proporcionarles 30 minutos de descanso. Es decir, no podemos quemar al personal ni llevarlo al límite con tal de que den más por el trabajo que necesitan cubrir. En este punto, infiero mucho en hablar bastante claro de esto, porque yo trabajé en algunas empresas donde por desconocimiento, he de ser honesto, no llegué a exigir mis derechos. Yo llegué a pagarme mi hora de descanso. Y esa hora de descanso yo bien la podía tomar en mi casa. No era necesario quedarme en la empresa, ya que en esa hora no iba a ocasionar ningún aumento en la producción, ningún aumento en las ventas, ningún aumento en la superación de objetivos. Siempre y cuando nosotros sabemos que necesitamos esos 30 minutos para descansar, para a lo mejor tomar nuestros alimentos, que es correcto que cuando tú trabajas 8 horas, pues si tú entras a las 8 de la mañana y sales a las 5 de la tarde, pues te va a dar hambre en ese trayecto, ¿no? En ese lapso, por más desayunado que estés. Entonces sí es necesario tomar los alimentos, y todos sabemos que puedes hasta ocupar menos de los 30 minutos, puedes ocuparte 20 minutos, 10 minutos, dependiendo que acarreado estés y la comida que ingieras. Pero el cansancio se ve reflejado, ya que al no tener ese descanso de la media hora que corresponde mediante la Ley Federal del Trabajo, nosotros estamos abusando, y si contamos son 6 horas a la semana y lo multiplicamos por 4, que son las 4 semanas laborables dentro del mes, estamos hablando de 24 horas. Esas 24 horas son literalmente un día.
un día en el que esa persona podría haber hecho cualquier otra cosa, menos estar pagando por descansar. Pero bueno, eso es dentro de las importancias y después abarcaremos un poco más de esto, pero esto para mí es uno de los puntos importantes, ¿verdad? Por otra parte tenemos, implementa la competitividad y el clima organizacional. Como se los había mencionado antes, el clima laboral es importante, es indispensable en toda empresa que haya un clima laboral positivo. ¿Por qué? Porque el empleado va a trabajar mejor, va a hacer mejor las cosas, se va a llevar mejor con sus compañeros, con su jefe directo, con los mismos proveedores, ya que como les repetí anteriormente, les comenté anteriormente, el clima organizacional no nada más es con colaboradores internos, sino también externos. Entonces, si tú le hablas mal a tu proveedor, si tú lo tratas mal, si no llevas un buen ambiente laboral con ellos, obviamente se va a hacer pesado y o te pueden surtir mal o te pueden atender mal y demás. Entonces siempre es cuidar eso. En toda organización debemos de tener claro que va a existir una manzana podrida. Ese es un hecho. Si hablamos en estadística de cada 100 personas, una a 5 a 10 van a venir tóxicas de otro trabajo. ¿Por qué? Porque ese primer trabajo que tuvieron a lo mejor las trataron mal, porque a lo mejor los educaron mal como empleados, y eso debemos de tenerlo mucho en cuenta, ya que cuando a ti te tratan mal como empleado, pues no representa un mayor problema más que tú trates mal a tus colaboradores, a tus compañeros y demás, porque vas a pensar o vas a normalizar que el trato mal o el ambiente laboral negativo es normal, es normal y no es así. Debemos de hacerlo positivo. En cuanto, ¿qué se debe de hacer cuando las personas se comportan de manera negativa? Pues ahí es decisión de cada uno de los de recursos humanos. Es decir, si la persona incide, ya le llamaste la atención, ya lo invitaste a capacitarse y demás, pues se pueden tomar otras medidas. Hay veces en que las personas necesitan involucrarse más a lo que es la cultura organizacional, a que sepan que a lo mejor ellos son los que están haciendo daño, que a lo mejor ellos son los que están llevando malas cosas y por eso se lleva un mal ambiente, pero se pueden salvar. No todas las personas son rescatables, eso es un hecho, pero siempre y cuando nosotros ya pasamos por el filtro de reclutamiento y selección, debemos de tener en cuenta que esas personas pues ya pasaron por nuestros filtros, ya fue un punto importante que por qué los contratamos, porque cubrían los estándares que nosotros necesitábamos. Pero bueno, el siguiente punto que debemos de llevar a cabo es la gestión del talento humano en objetivos. Esto es evaluar la efectividad de las políticas, de procedimientos y de prácticas. Como ya se los había mencionado, cómo se evalúa la efectividad a través de evaluaciones 360, 180, 90 grados. En esta necesitamos saber que nuestras políticas se estén cumpliendo. A lo mejor dentro de la organización donde nos encontramos, en lugar de trabajar las 48 horas de ley que nos dice la Ley Federal del Trabajo, la empresa dice, tú no trabajas 48 horas. A mí me funciona más un empleado bien descansado y tú vas a trabajar 40 horas a la semana, lo que se le llama la semana inglesa, que es de lunes a viernes. Entonces, dentro de una de estas políticas que tenemos en este tipo de organizaciones, es hacer el trabajo bien y a la primera. ¿Para qué? Para no necesitar tiempo extra. Eso es un hecho. El tiempo extra no debería de existir. ¿Por qué? Porque si se puede cubrir toda esa cantidad de trabajo dentro de las 8 horas, ¿por qué alargarlo a 9? ¿Por qué alargarlo a 12? A todos nos gusta recibir un sueldo extra, un bono extra, una cantidad extra, ya que todos trabajamos por dinero. Pero no por ello significa que sea rentable para la organización. Si me lo preguntan a mí, es lo peor que puede existir el tiempo extra, porque significa que una de dos, o tu compañero no cubrió con todos los objetivos que se le llevaron a cabo y que se le mencionaron con anterioridad,
o tú no estás llevando bien a cabo tu trabajo y por eso se está retrasando. Pero en cualquiera de todas las respuestas que tengamos aquí, no se debe de alargar el trabajo. Y como se los digo, hay empresas que trabajan hasta 48 horas a la semana y hay empresas donde te dejan trabajar 40. Yo opino que no debemos de abusar de ello, que debemos de hacer que este tipo de organizaciones exista y sobresalga de las demás, ya que el día que se den cuenta en que las personas pueden trabajar 48 horas, a ellos les va a dar igual porque la semana te la pagan igual, la mensualidad, el mes te lo pagan igual, no te pagan por día, no te pagan por destajo, pero bueno, ese es en otro tipo de organizaciones. Eh, Optimizar la utilización de recursos humanos. ¿Qué es optimizar la utilización de recursos humanos? Yo me encuentro a cargo, un ejemplo, del departamento de ventas. Yo soy el jefe. Dentro de mi área de ventas, tengo una plantilla de 8 colaboradores. Esos 8 colaboradores, uno es mi subjefe y los otros 7 más son asesores de ventas. Estos asesores de ventas van a cubrir su objetivo, como igual que yo, igual que mi subjefe y demás. Nosotros debemos de hacer que cada uno de ellos cumpla el objetivo que está estipulado. Ejemplo, en ventas se llevan mucho los presupuestos de la mano. Entonces, si esta persona en ventas logra poder llegar al presupuesto antes de, pues significa que esta persona está utilizando todo lo que tiene a su mano y a su alcance para poder llegar a esa meta, ¿no? A ese presupuesto. Pero por otro lado tenemos al compañero que nunca llega al presupuesto, que llega tarde, que cuando necesitamos de él no puede dar más de él porque tiene conflictos, ¿no? Tiene conflictos con la persona, con su persona, tiene conflictos con el compañero, tiene conflictos con cualquier otra persona. Bueno, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues optimizar ese empleado que tenemos, hablar con él, realizarle la evaluación 360. Yo consideraría el saber por qué no es tan rentable, por qué no trabaja más, por qué se atora con ciertos temas, ¿no? Entonces, aquí en esta evaluación, yo también quiero saber si a lo mejor yo fallo como jefe o su compañero falla. Y por eso se conlleva a que este compañero pues no llegue a su verdadero resultado, ¿no? Entonces, igual lo mismo ahí, no todas las personas son rescatables, pero si ya están dentro de tu organización, considero yo que les encontraste un talento, que les encontraste una virtud para contratarlos. También dentro de ello se encuentra el impulsar la capacitación y el desarrollo profesional. Un ejemplo, nosotros contamos con colaboradores dentro de la organización que ya tienen más de 5 años en la empresa. Ya conocen cómo opera la empresa, ya conocen cómo es la entrada no sé, del producto, ya sabemos cómo sale la venta final, ya llevan rato en la empresa. Ahora mi pregunta es, tú a esa persona que ya lleva bastante tiempo en la empresa, porque considero yo que para la actualidad 5 años de duración en una empresa ya es algo de tiempo en ella. La pregunta es, ¿tú le propondrías un plan de carrera profesional dentro de la empresa? Ahora, dependiendo de lo que tú me hayas respondido, lo que tú pienses y demás, yo considero que sí. ¿Por qué? Porque esta persona te ha sido leal a ti, a tu organización. Ha estado ahí, se ha puesto las pilas, por algo ha durado en esta empresa. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues proponerle o pensar en ellos o crear un plan de vida profesional. ¿En qué infiere esto? Que en la siguiente vacante que haya disponible para un cargo mayor, esta persona lo pueda cubrir, pero siempre y cuando posea el talento, posea las habilidades blandas, posea las habilidades duras y que al momento de que se le hagan las evaluaciones sepamos que la persona puede llegar a un punto más alto. En esto hago hincapié en el desarrollo profesional
porque pues el plan de vida pues es diferente. Debemos de entender que cada persona pues tiene diferente tipo de, de metas para su vida, pero al menos si estamos en la organización es el desarrollo profesional. Hay ocasiones en las que me ha tocado trabajar en diferentes organizaciones que, que el reclutamiento de personal externo para áreas de mayor rango o de mayor, um, ¿cómo explicarlo? De mayor cargo, eh, se trata de hacer de manera externa. Ejemplo, yo trabajé en Grupo Walmart. En Grupo Walmart, para tú llegar a ser subgerente, para tú llegar a ser gerente ejecutivo y demás, te mandan a una escuela que es su CDA, su centro de aprendizaje. En ese centro de aprendizaje, en el momento en el que yo estuve laborando ahí, el, el 30% de los que estábamos dentro de esa escuela éramos personal que ya laborábamos en Grupo Walmart con anterioridad, que estábamos buscando el incremento de puesto. El otro 70% era personal externo, recién contratado. Apenas iban a entender cómo funciona la operación ahí, cómo funciona la entrada de productos, cómo funciona el talento humano, cómo funcionan las políticas, la cultura organizacional, su meta, su visión, su misión. Entonces considero yo, ¿por qué era necesario darle la oportunidad a gente externa cuando hay gente interna que ya conoce bien eso y que al contrario, solamente porque le falta X o Y documento, no le podemos dar esa oportunidad? Considero yo que si les ofreciéramos esa oportunidad de crecer y esa persona se comprometiera en desarrollarse profesionalmente con una carrera, podríamos cubrir bastante bien ese hueco. Pero ese es mi pensar. A lo mejor no empato con ustedes, a lo mejor empato diferente, a lo mejor pienso diferente. Pero ese es mi pensar. La persona ya conoce cómo funciona. La persona ya te tiene fidelidad a la empresa. Entonces, considero yo que deberíamos de darle esa oportunidad, ¿no? Pero bueno, eso va a depender de cada organización y de cada personal dentro del talento humano, ¿no? Ahora, hablemos de la metodología de la auditoría. Primera es visitar a los departamentos de la organización. En esta parte tenemos que hacer una observación directa del ambiente laboral, como ya les había mencionado con anterioridad. El ambiente laboral es muy, pero muy importante en cualquier organización, porque como ya se los había mencionado, si el ambiente es propicio y el ambiente es positivo, el personal va a estar trabajando al 100. No va a tener problemas con su jefe inmediato, no va a tener problemas con su compañero, no va a tener ninguna dificultad ni ningún problema con sus inferiores, no va a tener problemas con nadie y va a funcionar al 100 la empresa y no tiene por qué tener horas extras ni demás, ya que la persona va a cubrir y va a llegar a sus objetivos siempre. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un clima organizacional negativo? Pues igual lo mismo, ya se lo repetí, pero volvemos a mencionarlo. La persona va a ser conflictiva, no va a llegar a su hora, va a querer trabajar más tiempo. ¿Por qué? Porque fulanito de tal se queda a trabajar horas extras, ¿por qué yo no? Si fulanito de tal falta 2 veces al mes, ¿por qué yo no? Entonces, ese tipo de situaciones e inconvenientes pues son los que más afectan a la empresa, ya que sabemos que no se lleva todo a través de flujo de trabajo y de dinámicas internas para poder mejorar ello, ¿no? Ahora, debemos de saber algo. Las entrevistas son un punto importante para llegar a esto, como se los había mencionado. Toda la metodología de la evaluación de KPIs es a través de entrevistas, de entrevistas y de evaluación. La evaluación 360, la evaluación 180 y la evaluación 90 grados. Todas estas son a través de entrevistas.
Así es como evaluamos al personal. No le vamos a poner exámenes de conocimientos, no le vamos a poner exámenes de esto. Eso ya tocará a la hora de que quieran subir de puesto, pero por el momento no. Las entrevistas es el método para poder evaluar a las personas que están llegando a sus objetivos o que están ocupando un puesto que no deberían de ocupar. Eh, por ejemplo, otra parte tenemos las pruebas efectivas de expedientes, como ya se los había mencionado antes. La ética profesional es una de las mayores problemáticas que tenemos dentro de cualquier organización, ya que muchas veces pues sabemos que pues las personas pueden mentir, te pueden decir que ya saben laborar con Excel y a la hora de trabajar te das cuenta de que no es cierto. La persona ni siquiera sabe utilizar las tablas dinámicas, no sabe utilizar, a lo mejor pongámosle que no llega a un punto más alto como el macros, pero el simple hecho de hacer una tabla dinámica es mentir, ¿no? El decir que sí sabemos cuando conocemos nuestras capacidades y sabemos que no podemos llegar a más. Por otra parte, tenemos también la identificación de vacíos legales y administrativos, como se los había mencionado antes. Muchas veces las empresas toman, pues, malos hábitos, malas decisiones, como por ejemplo, se los voy a mencionar en un video que apenas vi en TikTok. Mencionaba a una persona que esta organización a la que él entró le dijeron que eran 3 meses de prueba. Entonces, hasta que cubriera esos 3 meses de prueba, le iban a poder dar seguro, le iban a poder dar todos aquellos reforzamientos que tenemos dentro del área legal de recurso humano. La ley de la Afore, la ley del Infonavit, la ley del Seguro Social, hasta la ley de protección de datos, sí iba a haber implicada hasta dentro de que pasara su periodo de prueba de 3 meses. Eso está mal. La persona ya está trabajando en tu empresa. ¿Qué pasa si el día de mañana esta persona en tu empresa tiene un accidente de trabajo y tú ni siquiera lo tienes dado de alta en el IMSS? Lo primero que se te viene es una demandota. ¿Por qué? Porque tienes a una persona laborando en tu sucursal, en tu oficina, en como lo quieras llamar, y ni siquiera está asegurada. Entonces, esta persona al momento de que ya está laborando dentro de tu organización, ya es un empleado tuyo, ya forma parte del personal. Y ese personal necesita las prestaciones de ley que nos dice la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ese tipo de malos hábitos que se llevan en recursos humanos son los que debemos de auditar. ¿Por qué esta persona no está registrada con el sueldo que dice? ¿Por qué esta persona está registrada con, no sé, vamos a ponerle, con 340 días, sabiendo que ya lleva año y 2 meses trabajando? Es decir, si a 365 días le sumamos 60, van a dar a 422, 25 días laborando en la empresa. Y no cuadra con tus 340 que tú lo tienes dado de alta. Esa es una problemática y sabemos que se nos vienen situaciones legales. No hay que llegar a esto, pero para eso nos sirve la auditoría del talento humano. Por otra parte tenemos el cuestionario y diagnóstico. Esta es una herramienta estandarizada para medir la satisfacción, la motivación y el desempeño. En esta parte la podemos simplificar como el hacer mediciones acerca a través de entrevistas laborales. Se pueden utilizar una entrevista de qué piensan acerca de la empresa, si se encuentran a gusto, si tienen plan de quedarse a trabajar más tiempo, de si hasta el momento se le han cumplido con todas aquellas ofrecimientos o propuestas que les dimos a la hora de contratarlos. No está mal que el personal se queje. El problema está en cuanto todos estos medibles no se han llevado a cabo, siendo que en el momento de su contratación se los ofrecimos.
ahí sí está mal. Y la auditoría nos va a llegar a ese punto en el que sepamos que estamos fallando para no tener un clima organizacional positivo. Después tenemos el desarrollo de sistemas de evaluación de desempeño. Es igual lo mismo, es hablar de los KPIs y métricas adaptables a cada puesto. En esta parte quiero hacer un ejemplo que todos hemos vivido, que todos conocemos y demás. Este ejemplo es que conocemos a alguien que está ocupando un puesto que no debería de ocupar. En este puesto tenemos el perfil de la vacante. Este perfil de la vacante nos va a hablar que requiere un ejemplo en recursos humanos. El perfil para un jefe de recursos humanos, un gerente de recursos humanos y demás, sabemos que puede ser un administrador, sabemos que puede ser un pedagogo o hasta puede ser un psicólogo. Eso dentro de las carreras, pero dentro de las maestrías solamente abarcamos una, la gestión del talento humano. O como en otras universidades se les puede conocer, como el desarrollo del capital humano, las diferentes variables que puede haber, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si para un jefe de recursos humanos estamos utilizando a alguien que estudió ciencias políticas con maestría en, en leyes? Vamos a ponerlo así un ejemplo. Esta persona no está apta para cubrir ese puesto, ya que ni siquiera conoce los tipos de leyes que abarcan en recursos humanos, no conoce cuáles son las métricas para diseñar, para poder medir, no conoce mucho, entonces está ocupando un puesto que no debe de ocupar, está abarcando una vacante que debería de utilizar y emplear otra persona. Otro ejemplo que tengo muy claro y en mente es, ejemplo, Juanito lo tengo en un área donde es buenazo en su cargo. Él es almacenista en una empresa, ¿no? Una organización tal. Pero esta organización se queda sin el jefe de almacén. Juanito es excelente para poder cubrir lo que es el manejo de montacargas, para el saber utilizar el emplayado, el llenado de marbetes y demás. Pero no por eso significa que Juanito esté preparado para cubrir un área de mayor responsabilidad, donde sabemos que una de las responsabilidades, valga la redundancia, de mayor implicación, es el saber colaborar o saber tratar con tu personal. Es decir, a lo mejor Juanito es muy introvertido y él nada más se dedica a hacer lo que le piden. Pero Juanito no tiene comunicación con sus compañeros. Si tú lo subes de puesto, Juanito, al no saber cómo poder relacionarse con las demás personas, va a ser un clima organizacional a lo mejor algo tenso. ¿Por qué? Porque va a empezar a aprender a cómo pedir ciertas instrucciones, ¿no? A cómo pedir ciertas metas. Entonces debemos de entender esto. No todos los empleados, por más buenos que sean, pueden cubrir áreas de mayor responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ahí? Las métricas, evaluaciones de desempeño. ¿Para qué? Para saber si ellos cubren dentro de ello las habilidades blandas, si estas personas tienen comunicación, son extrovertidas, saben hablar, saben definir sus metas y son responsables. Ese es un indicador importantísimo para esto. Después tenemos la definición del plan para evaluar el desempeño. Volvemos al mismo. Hay que diseñar diferentes formatos, hay que hay que encargarle a diferentes responsables el tiempo y la aplicación para hacer cada uno de estos planes para evaluar el desempeño. Es decir, no te puedes encargar 6 meses de evaluar a una persona cuando su evaluación es de 90 grados y de 90 grados todos sabemos que es su jefe directo. Entonces debemos de dejar bien en claro quién es el responsable
el dejarle bien en claro cómo es el diseño del formato para evaluar y cuánto es el tiempo de aplicación. Este tiempo de aplicación no debemos de alargarnos. ¿Por qué? Porque no se trata de una capacitación, es una evaluación. Y dentro de las capacitaciones tampoco nos podemos alargar más, pero esa es otra parte que más adelante, en un ratito más, vamos a poder plantear mejor. Ahora siguen las estrategias para mejorar el desempeño del personal. ¿Qué podemos hacer aquí? Como sabemos, dentro del Employee Journal, o sea, la jornada de vida de nuestros empleados, debemos de saber que existe una parte que se le llama coaching. ¿Qué es el coaching? A mí me llega un personal nuevo. Este personal no está capacitado. Solamente se le dio el material de introducción para poder pertenecer a la empresa, pero no está relacionado con los tecnicismos, no está relacionado con las diferentes tareas a desarrollar dentro de la organización. Nosotros como jefes directos debemos hacer ese coaching, esa mentoría que les vamos a enseñar a empezar a elaborar desde el principio y que se den cuenta de que no están solos. Todos tenemos dudas, todos tenemos diferentes maneras de aprender. Entonces, con el coaching y con la mentoría, vamos a poder llegar a eso, ¿no? A poder mejorar el desempeño del personal. Ahora, dentro de esta área, debemos de tener en cuenta que existe algo que se le llaman programas de reconocimiento y recompensas. Eh, yo he trabajado en diferentes organizaciones donde un programa de reconocimiento es el empleado del mes. Este empleado del mes eh, no basta nada más de un reconocimiento en papel o palina, donde esté firmado por el jefe directo y por el gerente de área y demás, sino también por una bonificación en efectivo, ¿no? Algo que nos invite a echarle más ganas al trabajo. Este reconocimiento y recompensa a todas las personas que se lo llegan a ganar hace que provoque una competencia entre las demás personas que no lo ganaron en querer ocupar ese espacio. Entonces nos ayuda a que tengamos un clima organizacional positivo siempre y cuando se esté llevando de la manera adecuada. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros le damos este reconocimiento a una persona que ni siquiera lo merece, pero es mi cuatazo, o es alguien que iba a renunciar, va a provocar la envidia de todo el demás personal. ¿Por qué? Porque yo me voy a preguntar, oye, pero si yo te entregué mis objetivos antes que nadie, el de ventas, yo llegué a mi presupuesto primero que todos, el de producción, yo ni siquiera tuve márgenes de error. ¿Por qué? Porque utilizamos y empleamos la calidad total según Deming. Entonces, va a haber una competencia, pero en lugar de ser sana, ahora se va a tirar. Va a ser como de, no, ahí le dan el premio a cualquiera. Entonces, debemos de cuidar eso. Los premios y reconocimientos se dan a la persona indicada, no a mi cuate, no a mi compadre, no a mi prospecto que tengo ahí, ni nada. Eh, También aquí implica el rediseño de procesos y reasignación de funciones. Esto me ha tocado verlo en diferentes tipos de organizaciones. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tú entras a comprar a una bodeguita de esas, a una tienda de conveniencia, vamos a ponerle nombre. Esa tienda de conveniencia maneja dos cajas y da la casualidad que siempre la caja número 2 está cerrada. Y tienen a 3 personas recargadas en el refrigerador o recargadas en la barra de atención al cliente sin efectuar ninguna función. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿estarán utilizando el diseño de proceso y reasignación de funciones bien? Yo considero que no. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que se gaste la organización en ponerles una segunda caja y no la quieran abrir? Que porque es más trabajo ser el arquero, que porque yo no quiero meterme en responsabilidades y yo no quiero saber de dinero. A mí lo que me gusta es estar acomodando,
Pero si se dan cuenta, en las tiendas de conveniencia no hay mayor rotación de producto. Entonces, tienes que volver a tus empleados multidisciplinarios o multifunciones. Entonces, de nada te sirve que este empleado quiera funcionar de almacenista cuando ni siquiera tienen almacén. Entonces, ahí hay que rediseñar bien cuáles son sus procesos y cuáles son sus funciones y por qué están dejando de llevarlo a cabo. Después tenemos la planeación y supervisión. ¿Esto qué implica? Es el establecer un cronograma claro de acciones para auditoría, bueno, para funcional, perdón. Eh, Nosotros, al momento de auditar a recursos humanos, debemos de saber cómo es su cronograma, qué es lo que tienen planeado para todo el tiempo, ¿no? Bueno, no para todo el tiempo, sino para los siguientes 3 meses. Vamos a ponerlo así, el cronograma es trimestral. En este trimestre, ¿qué es lo que se quiere llevar, no? Se quiere llegar a cabo, no sé, viene por ejemplo ahorita la temporada de Halloween, Día de Muertos y Buen Fin. En este cronograma anticipado debemos de saber que cada uno de ellos, de los colaboradores, ya tiene sus diferentes funciones planeadas. Debemos de saber que hay empleados que si una tienda de almacenes en donde estamos haciendo la auditoría se dedica a elaborar el Buen Fin, pues sabemos que a lo mejor el de almacén se va a tener que quedar más tiempo, porque durante este tiempo van a recibir más mercancía porque tienen planeado vender más. Pero también sabemos que a lo mejor el empleado de, no sé, de enseres menores, ahorita no tiene tanta chamba y lo puedes ocupar en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque todavía no llega ese momento en el que va a empezar a vender más. Entonces debemos de cuidar ahí que el cronograma se lleve bien y que cada una de sus acciones estén bien definidas, ¿no? Ahora también es monitorear los indicadores clave para medir mejoras reales. Como se los había mencionado, en esta tienda de conveniencia nunca abren la caja 2, nunca quieren laborar para empezar a hacer el cobro. Yo como auditor te voy a mencionar, ¿sabes qué? Dentro de los procesos me estoy dando cuenta que está mal ese proceso de que el empleado no quiere abrir la caja. Dentro de las sugerencias la sugerencia es que se abra la segunda caja para bajar la fila de los clientes esperando que sean atendidos y así tener una mejor rotación de clientes. Que el cliente quiera entrar, ¿por qué? Porque somos rápidos y efectivos y así mejorar la venta. Entonces, dentro de esos medibles y cómo monitorear los indicadores clave, es eso. Ya que dimos esa indicación y las personas a cargo decidieron tomar en cuenta esa indicación y seguir el proceso como lo mencionamos, esta otra área, que es la de ventas, se va a dar cuenta que va a tener una alza. ¿Por qué? Porque más gente paga, más gente compra. En este tipo de tiendas de conveniencia sabemos que es muy dada a utilizarse para pagos de servicios. Entonces, a la vez se puede llevar a un producto de nosotros que ni siquiera tenían pensado comprar, ¿no? Pero se dan cuenta de que es la mayor rapidez a la hora de cobrar, que van a decir, no, pues no me importa, puedo agarrar esto, hago el pago de mi luz y me voy contento, ¿no? Porque pues, ya me compré un refresquito, lo que estaba esperando ahí en caja, ya me compré un agua, le voy a llevar dulces a mis hijos, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí se puede monitorear y debe de ser bastante importante el saber que los indicadores claves para medir la mejora pueden ser reales y eso a través del dictamen que se entrega de la auditoría y saber la ejecución que se lleva más adelante. Ahora, el análisis de puestos y el organigrama ya se los había mencionado. Este análisis de puestos pues es que las personas cubran el puesto indicado y que estén con las habilidades indicadas, que no cubran vacantes solamente por cubrirlas y que no estamos contratando a Juan de las Pepitas para poder llevar a cabo eso, sino necesitamos que el perfil del puesto sea el favorable para la persona que lo va a desarrollar. También ahora llegamos a la administración del proceso de capacitación. Este es
a través de un diagnóstico de necesidades, qué es lo que requiere el personal para poder llevarlo a capacitación. Ejemplo, cada año necesitamos tener una cuadrilla de brigada de emergencia. ¿Por qué? Porque sabemos que el desastre natural no avisa, no te llega notificación de que va a pasar o no. Puede ser como la pandemia, puede ser en el caso como de un sismo, un terremoto, una inundación y demás. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ahí? Analizar el diagnóstico de necesidades reales que se lleven, que se requieran para poder llevarlo a cabo. Entonces, no hay mayor implicación o mayor duda en ello. Ahora, la coordinación del proceso integral dentro de la capacitación, pues se basa en hacer planes anuales de formación. Es decir, necesitamos que cada uno de nuestros colaboradores se integre dentro de una capacitación si queremos que crezcan ellos como profesionales dentro de nuestra organización y que nosotros como organización también crezcamos. Vamos de la mano, o sea, si tú abres otra sucursal, si tú abres otro almacén, si tú abres otra fábrica y demás, obviamente vas a necesitar más empleados. Entonces, entre más empleados tengas y mejor capacitados, vas a poder cubrir esas vacantes sin necesidad de tener que abarcar empleados externos, ¿no? Y por último, llegamos al informe. Dentro de esto, pues debemos de saber que cada auditoría que hagamos nosotros, como se los había mencionado, va a llegar a cabo a través de una presentación. Esta presentación va a ser clara y va a mencionar todos los hallazgos que encontramos con evidencia. Volviendo a repetir el punto de la tienda de conveniencia. Si yo voy como auditoría operacional dentro del talento humano y te digo, oye, es que esta persona necesita capacitación en arqueos, ¿no? En contabilidad, o sea, en finanzas. ¿Por qué? Porque no quiere manejar los pesos. Entonces ahí es cuando yo te menciono en el dictamen. La persona necesita cubrir diferentes ámbitos, diferentes funciones y para ello pues lo invitamos a que vuelva a estar o que se le capacite como inducción y que recuerde que es personal multidisciplinario. Por ejemplo, también otra de esas es la priorización de acciones de mejora. Sabemos que en toda auditoría vamos a encontrar diferentes tipos de errores, pero cada error no significa que tenga la misma prioridad que el otro. Hay prioridades de más urgencia, de mayor urgencia, perdón, a prioridades menores. Ejemplo, si yo tengo laborando dentro de mi organización a una persona que necesita su cédula profesional, pues yo te voy a mencionar ahí, oye, necesito con sentido de urgencia que esta persona tenga la cédula, porque no la posee. Entonces, si cumple dentro de las evaluaciones y dentro de los estatutos de la empresa los perfiles del vacante, la vacante, y nada más le hace falta la cédula, que lo saque con sentido de urgencia, ya para poder así terminar ese proceso y que esté esa persona en el lugar indicado. Entonces, hay diferentes áreas de mejora, pero unas con mayor y con menor urgencia. Después, las recomendaciones de estrategia a corto, mediano y largo plazo. Igual lo mismo. Son estrategias que se van a llevar a cabo a través del nivel operativo, del nivel táctico, del nivel estratégico. Sabemos que dentro del nivel estratégico se maneja a largo plazo. ¿Por qué? Porque estos son los altos mandos. Ellos van a decidir cómo van a llegar los presupuestos, cómo van a llegar las diferentes acciones, pero a largo plazo. En el nivel táctico sabemos que es a mediano plazo. ¿Por qué? Porque ellos llevan de la mano con el operativo y el operativo es a corto plazo. Ahí necesitamos acciones claras y concisas. Y por último, el cierre motivador. Dentro de este cierre debemos de saber qué es cómo podemos motivar al personal, cómo podemos llevar a cabo una auditoría operacional que no es un examen. La auditoría operacional no es un examen, no es el estar evaluando a las personas a través de métricas en papel, a través de conocimientos y demás, sino el saber que
que ellos pueden medirse a través de sus indicadores, ¿no? Como les había dicho, el ambiente laboral es propicio y genera que el empleado se motive y dé más de sí. Entonces, pues sabemos que dentro de ello, pues, pues lo principal es el ambiente laboral, que se lleven a cabo cada uno de los siguientes señalamientos, como se les mencionó ahorita aquí en la auditoría del recurso humano, y que se lleven a cabo. Por mi parte, es todo. Considero yo que abarcamos los temas más importantes dentro de la auditoría del recurso humano, y dentro de ello debemos de recordar que las personas se pueden evaluar, mas no se pueden auditar. Eso es algo indispensable. Se puede auditar un área, se puede auditar un departamento, pero no una persona. Eso debemos de dejarlo claro. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde el evaluar con el examinar. Por mi parte, les reitero, es todo. Mi nombre es Daniel Granados. Espero seguir subiendo diferentes videos tipo en auditoría o en administración de empresas, y espero que me sigan visitando en este canal. Les agradezco mucho su tiempo de haber quedado a la escucha de toda esta información, y espero que les resulte útil, y que recordemos que lo principal dentro de la auditoría del recurso humano es obtener una cultura organizacional positiva, porque así el empleado va a estar motivado a poder llegar a sus diferentes objetivos y metas. Hasta luego.